establecido acá, en el método de la falsa posición y modificada. No sé si pudieron calcular estos valores que teníamos en las tablitas. No hubo problema. Bien. Asumo que todos han podido hacer los cálculos que están acá descritos. Era solo aplicar la fórmula, ¿no? Bien. Vamos a continuar entonces y vamos a continuar con el siguiente método, que es el primer método de intervalo, de puntos iniciales. Vamos al método de la secante. El método de la secante ya no es de intervalo, es de puntos iniciales. Entonces aquí ya no tenemos encerrada a la raíz dentro de un intervalo, sino que requerimos de dos puntos cercanos a la raíz. El éxito del método puede depender, en algunos casos, de cuán cercanos estén esos dos puntos a la raíz. Entonces uno deberá utilizar estos métodos cuando se conocen puntos cercanos a la raíz. Bien, aquí tenemos el gráfico de F y los dos puntos cercanos. El primer paso consiste en determinar cuál es el X1 y cuál es el X2 en estos dos puntos, el A y el B. Definimos como el punto X1 al más alejado y el X2 al más cercano, como si hubiesen sido producto de dos iteraciones consecutivas, pero son los puntos iniciales simplemente. Entonces en el gráfico claramente A es el X1, el más alejado, y B es el X2. Pero como en las ecuaciones que vamos a resolver, nosotros en general no vamos a tener el gráfico. Entonces, la manera en que llevaremos adelante ese cálculo, esa identificación, es el siguiente. El criterio para encontrar la raíz es que el valor de f en la raíz es igual a 0, ¿no? Entonces, si estamos cerca de la raíz, el valor absoluto de f en esos puntos cerca a la raíz debe ser pequeño, debe ser cercano a 0. Entonces, el punto más cercano debiera ser, en general, aquel donde el valor absoluto de f, de nuestra ecuación, del lado izquierdo de nuestra ecuación, sea menor. O sea, si f en b, por ejemplo, en valor absoluto, diera menor o igual a f en a en valor absoluto, entonces b es el más cercano y a es el más alejado. Estamos diciendo, si el valor absoluto de f en a es mayor o igual al valor absoluto de f en b, entonces el punto más cercano es b y por lo tanto x2 es igual a b y x1 igual a b. Si fuese el caso en que f en a en valor absoluto fuese menor o igual a f en b en valor absoluto, entonces se invierte la situación, ¿no? Entonces, el punto más lejano resulta ser b, x1 es igual a b y x2 es igual a a. Y ese es el primer paso, decidir cuál es x1 y cuál es x2 de los dos puntos que nos damos, de los dos puntos datos iniciales, a y b, ¿no? Una vez que hemos identificado cuál es x1 y cuál es x2, entonces de ahí en adelante continuamos ya con el proceso de aplicar la fórmula iterativa. La fórmula iterativa acá se obtiene usando la recta secante por los puntos x1, f de x1, x2, f de x2. Entonces la recta que corta por esos dos puntos a la curva de f es la que se utiliza para acercarnos a la raíz. Entonces la nueva aproximación x3 será la intersección de esa recta secante con el eje de abscisa. Entonces del gráfico tenemos nosotros que x3 va a ser igual al x2 más delta. Ahora delta, por relación de semejanza con los dos triángulos que me acabo en verde, va a ser igual a menos f de x2. Este signo menos es porque f de x2 es negativo, no quedó por debajo del eje de abscisa. Menos f de x2 por x2 menos x1 dividido entre f de x2 menos f de x2. Entonces, reemplazando delta en la expresión de x3 igual a x2 más delta, nos queda x3, la nueva iteración, igual a la anterior, que es x2
menos f de x2 por x2 menos x1 sobre f de x2 menos f de x1. Esa es la fórmula iterativa que nos permite calcular x3. Y para el caso general, tenemos la fórmula que está indicada acá, ¿no? La iteración k más 1, calculada en base a la iteración anterior k, se calcula de la siguiente manera. Xk más 1 es igual a xk menos f evaluado en xk por xk menos 1 dividido entre f de xk menos f de xk menos 1. K será considerado xk menos 1 el punto más alejado, xk el punto más cercano y xk más 1 el nuevo valor aproximado. Entonces aquí todo se procesa automáticamente. Nos dan A y B, decidimos cuál es x1 y cuál es x2 según el criterio que establecimos anteriormente. Y entonces con la fórmula iterativa calculamos x3. Una vez calculado x3, la nueva iteración pasa a ser el punto más cercano y el que era punto más cercano pasa a ser el punto más lejano y se repite el cálculo con la fórmula iterativa. Calcularíamos x4. Inmediatamente con x4 calculado, ese nuevo valor de iteración pasaría a ser el valor más cercano y el que era más cercano en la iteración anterior pasaría a ser el más alejado y podríamos volver a aplicar la fórmula para calcular el siguiente valor, x4, ¿no? La cabeza, y así sucesivamente. Hasta que el error que resulta entre que mandó de un dos corazón, iteraciones un corazón y la cabeza. Fíjese su chat. Bien. Hasta que repetimos este procedimiento hasta que el error en términos absolutos entre dos iteraciones últimas de la columna xk más 1 consecutiva nos dé menor que la tolerancia, ¿no? Y entonces aquí tenemos el cálculo de nuestra ecuación que hemos estado manejando, x cuadrado menos 2 igual a 0. Los puntos de inicio los consideramos los del intervalo de 1 a 2 y queremos la tolerancia de 0.0001. Entonces aquí estarían los cálculos que vamos a ver con el MATLAB. Vamos a repetir estos cálculos, fíjense, el punto más alejado fue el 2, el punto más cercano fue el 1. Lo podemos verificar eso con el MATLAB. Que como es tan simple la ecuación, no tenemos el MATLAB. Fíjense, si yo reemplazo el 2 acá, 2 al cuadrado es 4 menos 2, 2. Da 2. Valor absoluto de eso es 2. Si reemplazo por 1 al x, me da 1 al cuadrado, que da 1, menos 2 menos 1. Su valor absoluto es 1. Entonces, 1 es menor que 2, por lo tanto, 1 es el punto más cercano y el 2 es el punto más alejado. Es la primera decisión que hay que tomar, ¿no? Definir cuál es el punto más cercano y cuál es el punto más alejado. Entonces, aquí tengo el xk menos 1, que sería 2, el xk, que sería el 1, y voy a calcular el xk más 1, usando la fórmula iterativa esta que tenemos acá. Entonces, para ello, voy a abrir el MATLAB, y entonces vamos a escribir. Esta es la fórmula, ¿no? Sería el x1, x2, el x3 que estamos calculando. Entonces, el x2 es el punto más cercano, que es el 1, menos f evaluado en x1, que sería, pero en x2, ¿no? Que sería el 1, f evaluado en 1 es 1 al cuadrado, menos 2, queda menos 1, ¿no? Menos 1, entonces quiero hacer más 1 por, ahora paréntesis, tenemos en el numerador acá, en el numerador tenemos la diferencia entre xk y el xk menos 1. Sería el xk, el 1 menos el xk menos 1, el 2. 1 menos 2. 1 menos 2.
y eso está dividido entre el F evaluado en el punto XK menos F evaluado en el punto XK menos 1. El XK es el 1, el XK menos 1 es el 2. Entonces F evaluado en 1 sería 1 al cuadrado, 1 menos 2 menos 1. Entonces aquí sería menos 1 y acá menos F en XK menos 1 que es en 2. F en 2 sería 4 menos 2, 2. Veamos cuánto da eso. 1.333333, ¿no? Que es lo que hemos calculado acá. El X3. Este es el X1, corresponde al K menos 1. Este es el X2, que corresponde al K. Y este es el X3, que corresponde al K más 1, según la fórmula iterativa que tenemos acá. Bien, de esa manera, inmediatamente, la nueva iteración pasa a ser el punto más cercano, el XK, y el que era más cercano pasa a ser el más alejado. Entonces, los dos puntos de inicio para la siguiente iteración son el 1. Estos son los dos puntos. Con esos dos puntos, entonces podemos calcular este otro valor. Eso le hacemos con el MATLAB porque se pone más pesadito. Vamos a ver. Vamos a ver con el MATLAB esos otros cálculos. Ecuaciones no lineales. Falsa, no está secante. Aquí está la secante. Bien, entonces tenemos como ecuación acá, vamos a poner la ecuación siguiente. La ecuación es x al cuadrado menos 2. Esa va a ser nuestra ecuación, que la llamo y acá. Y es igual a x cuadrado menos 2. Bien. Los puntos de inicio son 1 y 2, correcto. Entonces vamos a hacer el cálculo. Lo primero es decidir cuál es el X1 y cuál es el X2, ¿no? A es 1, B es 2. Entonces calculamos F en el punto A, que es el punto 1, y me da menos 1, su valor absoluto, el que vamos a considerar luego, ¿no? Y luego F en B me da 2. Entonces ahora comparamos el valor absoluto de F en A con el valor absoluto de F en B. El valor absoluto de F en A es 1 y el valor absoluto de F en 2. Entonces se va a dar que ese valor absoluto de F en A es menor o igual, es menor en exactamente que el valor absoluto de F en B. Y entramos por acá. Entonces X1, el punto más alejado es el B, que es el 2, y el punto más cercano es el A, que es el 1. Fíjense lo que tenemos en la tabla. El punto más alejado es el 2 y el punto más cercano es el 1. Y ahora vamos a la fórmula. Vamos a la fórmula para el cálculo de las iteraciones correspondientes. Entonces aquí estoy poniendo el primer valor X1, el X1 que hemos calculado, lo coloco en un vector para ir guardándolo. El X2 es el X2. La segunda componente de nuestros cálculos es el X2 que hemos identificado. Bien, entonces aquí continuamos. Ponemos esta variable de contador K3 de iteración para colocar los resultados como la tercera posición del vector X. Entonces, vamos con el while hasta que el error sea mayor, o sea, hasta que el error sea menor que la tolerancia, ¿no? Tenemos que entrar en tolerancia. Entonces, calculamos F en el punto X1 sería, porque acá vale 3, X2 sería, porque K vale 3, ¿no? Y acá el otro valor F en 3 menos 2, 1. X1. Entonces, hecho esos cálculos, entramos a la fórmula iterativa y obtenemos
el nuevo valor, que es la tercera posición, 1.333333, como habíamos evaluado, ¿no? Eso es lo que teníamos nosotros en el PDF acá. X3 vale 1.333333. Si lo vemos con el MATLAB, el vector X tiene tres posiciones. Posición 1 es 2, el punto más alejado. Posición 2, el 1, el punto más cercano. Y la posición 3 es el 1.333333, que es el punto nuevo, ¿no? Nuestra nueva iteración, que en realidad es la primera iteración. Entonces aquí yo lo voy guardando en una tabla para mostrar al final. Y luego evalúo el error en términos absolutos entre los últimos dos valores, el K y el K-1. Ese error es 0.3333. Todavía es grande, ¿no? Entonces continuamos y volvemos a la forma iterativa. Actualizamos los puntos inmediatamente, ¿no? Y veamos lo que nos da el nuevo valor, el X en la posición 4. Lo vamos a ver acá. El X en la posición 4, aquí lo redondea para mostrar más a 4 decimales, es 1.4286, ¿no? Veámoslo en nuestra tabla. 1.42857143. Redondeado al cuarto decimal sería 1.4286. Es el valor que nos da el programa. Y así podemos continuar. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna duda de lo que hemos explicado. Podemos repetir y podemos aclarar bien esto. No sé cómo les parece. ¿Todos han captado bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Ya, perfecto. Bien, entonces, si continuamos, vamos a calcular este valor, que sería la siguiente iteración, ¿no? Este es el 3, esta es la iteración 4, esta es la iteración 5, 1.4138 sería redondeado al cuarto decimal. Veámoslo con el MATLAB. MATLAB. Bien, ya hemos hecho el cálculo, el error se evalúa, vemos el error entre los dos valores calculados, ya cayó, ¿no? 0.095, está empezando a acercarse a cero el error. Entonces continuamos, sigue el error todavía grande, entonces volvemos a evaluar la fórmula. Y aquí está el X. La iteración X5 es 1.4138. Veámoslo. 1.4138. Está perfecto. Y así continuamos, ¿no? Vamos con la siguiente. Se evalúa el error. ¿El error cuánto da? 0.014. Sigue cayendo. No lo hace muy rápido, sí, pero está disminuyendo. El nuevo valor, veámoslo acá. 1.4142, ya en la sexta iteración, 1.4142, redondeado al cuarto decimal. Y acá tenemos 1.4142, 1144, ¿no? Si redondeado al cuarto decimal, ese es el valor, calculado con todos los decimales decimales, o con 2, 4, 6, con 8 decimales. Aquí yo lo mostré en la tabla con 8 decimales. Bien, continuamos porque todavía no entramos en tolerancia, como veremos acá. Todavía el error va a ser grande. Veamos el error, ya cayó rápido aquí. Cayó a 4 por 10 a la menos 4, pero necesitamos que sea un número por 10 a la menos 5 para parar. Entonces, veamos, continuamos con los cálculos. Volvemos a la fórmula y tenemos el nuevo valor de X. Otra vez muestra 1.4142. Veámoslo con más decimales acá. Es este acá, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la séptima iteración. Es 1.41421356. Redondeado al cuarto decimal muestra lo mismo que el anterior. Bien, ahora veamos el cálculo del error. Ya estamos llegando a nuestro final acá. El error quedó en 2 por 10 a la menos 6. Ya es suficiente.
2 por 10 a la menos 6, entonces va a salir del y. Salió del y. Y entonces veamos cuánto da f evaluado en ese último punto, para ver si estamos realmente cercanos a 0. Y eso nos da 8.9 por 10 a la menos 10. O sea, muy próximo a 0. Está muy bien el cálculo. Entonces, los x quedaron así. Quedamos en la séptima iteración, como 1.4142. Fíjense, 2, 1 y hasta llegar al 1.4142 repetido 2 veces, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí seguramente yo usa una tolerancia menor, de modo que usted todavía un cálculo más. Ah, no, estoy repitiendo los mismos valores anteriores. Sí, esta tabla me repitió las dos últimas filas. En realidad aquí paraba en 1.41421356, que lo estoy repitiendo acá, ¿no? Ahí se detuvo realmente el programa. Y ese es el valor. Con todos los decimales, lo mostraremos acá. Es el X7. El X en la séptima posición. Es 1.41421356. Y aquí el más la da más valores, ¿no? 62, 68, etc. Entonces ahí terminó el cálculo con la falsa posición. Perdón, no es la falsa posición. Estamos hablando de la secante, ¿no? Con el método de la secante. Entonces el método de la secante, como ven, trabaja mucho más rápido porque hay mucho menos operaciones involucradas. No tenemos que actualizar intervalos, entonces no tenemos que ver el signo del valor o el signo del otro para saber dónde se encuentra la raíz, ¿no? En qué intervalo más chico se encuentra la raíz. Eso es aquí. No estamos encerrando la raíz. Entonces directamente, una vez que se calcula una última iteración, esa última iteración pasa a ser el valor más cercano como de la fórmula iterativa, y el que era valor más cercano directamente pasa a ser el más alejado. Y con esos dos valores se vuelve a aplicar la fórmula y se calcula el siguiente valor. Entonces, es automático el avance. O sea, los cálculos son directamente de la fórmula iterativa. O sea, lo que uno demora en calcular la raíz está en base a estos pasos, a estas operaciones involucradas en la fórmula iterativa únicamente. No hay ningún problema. Bien. El último método que vamos a ver es el método de Newton-Raphson. Este es el método más rápido. Es también un método de punto inicial. Solo requiere un punto inicial que esté próximo a la raíz. Requiere acá un punto inicial que esté próximo a la raíz. Lo llamamos X0, ese punto inicial próximo a la raíz. Y con ese valor vamos nosotros a usar la recta tangente ahora. La recta tangente al gráfico de f, la recta tangente al punto x0, f de x0. Entonces el gráfico de f en ese punto x0, f de x0, tomamos la recta tangente y la intersección de la recta tangente con el eje de abscisa nos da la la primera iteración que sería x1. Entonces veamos, aquí yo observo que x1 del gráfico se obtiene como x0 más delta. Entonces x1 es igual a x0 más delta. Ahora, si hacemos la relación delta sobre este cateto de acá, no sobre este otro, delta sobre f de x0, que tiene que ser con un signo negativo porque estoy viéndolo como un cateto que es positivo, y este valor f de x0 es negativo, entonces viene el menos ahí para que se vuelva positivo. Eso de ahí es igual, o está más bien, la razón es entre el f menos f de delta, perdón, delta sobre menos f de x0 va a ser igual a
1 sobre f' de x0. ¿Por qué? Porque f' de x0 es la tangente del ángulo de inclinación de la recta tangente, ¿no? Y la tangente de ese ángulo es delta sobre f de x0, negativo. Entonces, fíjense, lo voy a aclarar en la pizarra esto. Aquí. En la pizarra hidro. Métodos numéricos. Vamos a ver. Falsa posición modificada, y ahora ya vimos la secante y vamos a ver este asunto de Newton. El método de Newton. Aclararemos un poco. Método de Newton. En el método de Newton, nosotros vamos a hacer el gráfico ese. X, eje Y. Tenemos Y, que es donde tomamos los valores de F en X. Este es el eje X. Bien, aquí tenemos nosotros el gráfico de la función F. Nuestra ecuación es f de x igual a 0. La ecuación que estamos trabajando en forma general es caracterizada por f de x igual a 0. Por acá tenemos el punto x0. Vamos a ver. Aquí tenemos el punto x0. X super 0. Y aquí, en este punto está la raíz. Ahí está la raíz. La raíz. Entonces, por otro lado, el valor de f en x0, este de acá. Ahí está la intersección. Estamos con el x0, perdón. Este es el x0, ¿no? Bien. Y entonces sacamos la recta tangente acá. Y esta intersecta acá, ¿no? Este es el x1. El x super 1. Ese es el x1. Y esto de acá es delta, ¿no? Podemos ponerle un color verde aquí para resaltar. Esto es delta. Entonces aquí es delta. Por otro lado, por acá voy a trazar la paralela a X. Paralela al eje X.
Y entonces aquí tengo el ángulo de inclinación de la recta tangente, ¿no? El ángulo de inclinación de la recta tangente, que lo vamos a llamar alfa, ese ángulo de inclinación. ¿Sí? Alfa. Entonces, si tomamos la tangente de alfa, tangente de t, perdón, aquí, tangente de alfa, tangente de alfa, fíjense, este ángulo alfa, voy a continuar con esta otra línea paralela a x0 y f de x0, para que se vea claramente. Tangente de alfa, entonces este cateto que sería menos f de x0, ¿no? Porque el valor acá es f de x0, f de x sub 0, f de x0, el f de x0. Bien, este es el valor f de x0. Obviamente es negativo, por eso le tenemos que poner un signo para que se vuelva positivo, un signo menos, ¿no? Y la tangente del ángulo alfa va a ser ese valor, va a ser este valor acá, f de x0, f de x0, con signo negativo, dijimos, para que se vuelva positivo, porque es un cateto, ¿no? Longitud que debe ser positiva. Y entonces acá tomamos el cociente, porque este valor sobre el cateto adyacente, que es delta, que es delta. Y de aquí entonces podemos despejar delta. Sí, dijo que no te moleste. Muy mucho campo. Entonces despejamos delta de acá. Entonces delta va a ser igual a menos f de x0 sobre la tangente de alfa, que era lo que tenemos ya escrito, ¿no? Entonces, menos f de x0 sobre la tangente de alfa. Tangente de alfa. Entonces volvamos al PDF. Fíjense, delta es menos f de x0 sobre tangente de alfa. Delta es menos f de x0 sobre f' de x0, que es la tangente de alfa, ¿no? Recuerda, de cálculo 1, la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto. O sea, esto es tangente de alfa. Entonces, explicado dónde venía esta fórmula, despejamos x1 acá, o continuamos con x1, que es x0 más delta, y ahora queda x1 igual a x0 menos f de x0 sobre f' en x0. Y entonces, la fórmula iterativa general va a ser el nuevo valor de iteración, va a ser igual al valor anterior menos f evaluado en el punto anterior de la iteración anterior, dividido entre la derivada de f evaluado en ese punto anterior. Entonces, este es más rápido. Fíjense, la fórmula es la más corta y no hay... Cada punto siguiente pasa a ser el anterior, y en el siguiente pasa a ser el anterior, se obtiene el siguiente. Entonces, es muy simple, ¿no? Simplemente el último punto calculado, la última iteración, pasa a ser el punto inicial para la siguiente iteración de manera directa. Y es aplicar esta fórmula iterativa general que tenemos acá. El único problema con relación a la secante es que tenemos que usar la derivada de la función. Y esa tiene que ser evaluada analíticamente. O sea, ustedes tienen que saber derivar, tienen que poder evaluar la derivada de una función. Es lo único analítico que hay que hacer acá. Después, el resto de hacer los cálculos como se indica la expresión ahí. Ahora, obviamente este método funciona si la función es derivable, ¿no? Si no existe la derivada en algún punto
cercano a la raíz, entonces va a dar problemas. Este método no se debería aplicar. Este método solo se puede aplicar si la función f esa de la ecuación es derivable. En cambio, el método de la secante no requiere que la f sea derivable, simplemente requiere que sea continua, como los otros métodos de intervalos. Solo se requiere continuidad de f. Aquí no, es más restrictiva la condición de que sea derivable la función, de que exista la derivada en los puntos cercanos a la raíz. Bien, entonces acá están los cálculos que se han hecho para calcular la raíz de nuestra ecuación tipo que estamos manejando, que es x cuadrado menos 2 igual a 0. El punto inicial que se adopta acá, en este caso, los datos eran el intervalo de separación de la raíz 1 y 2. Entonces ustedes dirán, ¿y cuál se elige? Bueno, aquí yo elegí 1, vamos a ver si coincide con el criterio siguiente. Lo vamos a ver ese criterio ahora en hidro. Déjenme ver. Veamos la pizarra. Si no da tiempo, ya lo vemos en la próxima. ¿Dónde está mi pizarra? Aquí está. Bien. El criterio. Para punto de inicio en el método. Para punto inicial. El criterio para el punto inicial es este. F evaluado en X0 F evaluado en X0 multiplicado por F derivada segunda, F derivada segunda evaluado en X0, en ese punto que consideramos el inicio, tiene que ser mayor que 0. Mayor que 0. Ese es un buen punto de inicio. Cuando yo evalúo f en x0 y evalúo la derivada segunda en x0 y el producto me da mayor que 0. Entonces ese es un buen punto de inicio. Fíjense el criterio cómo se cumple acá, ¿no? En este caso, el punto x0 este de aquí, y f en x0 es negativo, ¿no? Este es negativo. Ahora, la derivada segunda, con la curva que tiene su concavidad en sentido contrario, la derivada segunda negativa. Entonces, los dos son negativos en el punto x0. El producto de dos negativos da positivo, ¿no? Y por lo tanto, este es un buen punto de inicio. Si fuese que hubiésemos tomado otro punto por acá, por ejemplo, si hubiésemos tomado este otro punto pudiera perder a la raíz, porque